Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Hola, De nuevo un cafecito. hola, ¿Todo ¿qué bien por tal? allí? ¿Todo bien? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, todo No bien. Brasil, no Sí, Brasil. sí, aquí ya está Ya empezando el estáis calor. empezando la primavera. Primavera Qué con guay, mucho calor y con mucho calorcito. Y aquí qué estamos. bien, porque aquí ha empezado el invierno de repente. Pero bueno, es lo que toca. ¿Y ¿Qué? de qué vamos a hablar hoy? Pues no sé, mira, te voy a leer un trozo de un texto traspapelado que he encontrado en mitad de unos libros Ok, y le he echado un vistazo y he dicho, digo, voy a leerlo a ver o sea, he pensado que te lo puedo leer para ver qué es lo que opinas, tú cómo lo ves. Si nos da pie a tener una conversación, ¿no? ujú. Entonces, voy a leeroslo y pone, a ver, estar conectado significa fluir con la inteligencia natural, vibrando en su misma frecuencia y por lo tanto no interfiriendo en los procesos. No cuestionar lo que es porque es nuestra esencia, que es la existencia misma. Y para guiarnos en esto contamos con un traje, que es nuestro cuerpo, que nos permite experimentar la conexión y la desconexión. Para eso vivimos en un mundo dual donde aprendemos a través de los opuestos. Nuestra biología, que es inteligente por ser vida, es un indicador de lo que estamos haciendo. Nos avisa con síntomas cuando hay interferencias, errores, resistencias, cuando hay una no aceptación del flujo natural de lo que es. Eso es lo que Interesante, queda. ¿no? Lo escribiste tú. ¿Eh? Ya, Sí, lo lo escribí escribiste tú. yo, pero no sé ni cuándo, ¿eh? Ya te digo, estaba ahí traspapelado y bueno, pues como me ha coincidido que lo he encontrado justo antes de ponernos a grabar el café, digo, bueno, pues tendrá algún Tienes que ver. significado, a lo mejor es que tenemos que hablar del cuerpo, ¿no? La Y verdad de que cómo. cuando lo estabas leyendo hay varios puntos muy interesantes y hay varios puntos que merecen ser hablados desde otro lenguaje, mucho más diario, ¿no? Más de rutina Más, y que todo el mundo más entienda, ¿no? coloquial, para que todo el mundo lo entienda, sí. Sí, pero también al mismo tiempo hay una parte ahí de rotura de creencias enorme, ¿no? Porque se habla de que somos ese traje y que somos una esencia que se conecta y se desconecta en este plano dual a través de un traje, que es el cuerpo, ¿no? Y a mí me parece fantástico esa descripción porque realmente es como yo creo que somos. Y cómo siempre hablamos del personaje que somos, en el que entramos y cómo el cuerpo nos avisa, ¿no? Y a veces desligamos mucho, que hablaremos de los procesos de cura, desligamos muchas veces la sensación del cuerpo con lo que nos está sucediendo o nuestros síntomas o lo que aparece en nuestro cuerpo con la realidad que estamos viviendo en nuestro entorno, ¿no? Todos escuchamos, soy víctima de un cáncer, soy víctima, me pasó tal cosa, tuve un accidente, todo cambió. Es como que vemos las realidades en nuestro entorno totalmente desconectadas. Y lo que dice Sí, ahí, muy bien dicho el texto, es que no, que somos una conexión y que es a través del cuerpo que sentimos y que Él nos muestra quién somos, ¿no? Nuestra esencia. Y que cuando hay resistencias es cuando no fluye la esencia natural de la vida porque hay una resistencia. Y esa resistencia es la que tenemos que observar y trabajar, ¿no? Siempre estamos hablando de lo mismo, parece, pero no es lo mismo y no es lo mismo, ¿no? Entonces me parece muy exactamente. interesante sí que abordemos ese ámbito porque yo creo que eso le afecta a todo el mundo que nos pueda estar escuchando, que entre en el canal por casualidad o sin casualidad o por consecuencia y que pueda entender qué ocurre cuando tienes un dolor o que realmente cómo pensar, cómo sentir o cómo ver eso en nosotros, ¿no? De una forma más sencilla. Claro. Sí, yo lo que veo es que, a ver, lo más importante para mí fue el cambio de pasar a vivir, pues eso, las enfermedades o los síntomas como las vive la mayoría de la gente, ¿no? Pensando que, bueno, pues que yo tengo mala suerte o buena suerte en función de cómo tengo mi salud y fíjate, me ha pasado esto, pues me caches en la mar, ¿no? Que tengo la negra encima, ¿no? Uh O -huh. sea, el empezar a darte cuenta de que lo que te está pasando, aunque sea un dolor de cabeza, una torcedura de pie,
un eczema, una rinitis, cualquier cosa, es consecuencia de algo que yo no estoy haciendo bien. Para mí ese fue el cambio más brutal, porque ahí me di cuenta de que nos hace falta empoderarnos de nosotros mismos. Nos hace falta tener ese conocimiento para dejar de tener miedo al azar, que se supone que es lo que todo el mundo piensa que decide el que tú estés con mejor salud o con peor salud, o que tengas síntomas o no tengas síntomas, que tengas enfermedades o no. Dejar de un lado el azar y empezar a pensar que no hay azar, depende de ti. Entonces, jolín, tengo yo la sartén por el mango. Para mí ese fue el cambio más fundamental, y eso creo que fue de lo primerito que yo empecé a intentar decirle a todo el mundo, ¿no? Ostras, que no, que las cosas que dependen de uno, que no es por nada de fuera, hay algo que tú no estás haciendo bien, que no estás gestionando bien, y eso es lo que te está mostrando tu cuerpo, ¿no? ¿Qué pasaba? Había gente que les daba mucho miedo. Me decían, yo no quiero saber, ¿a ti no te da miedo todo eso? Porque entonces, claro, si te duele algo, ya, uf. Y yo decía, pero ¿cómo te puede dar miedo? Al revés, pero si es que esto es una forma de empoderarte y de tomar las riendas de tu vida, y además lo maravilloso que es el ver cómo el cuerpo te lo está enseñando. Entonces, no sé, yo creo que eso es una cosa, por lo menos para mí ha sido muy importante, porque Sí, ha habido una cuestión después de eso. Yo creo que has dicho varias cosas importantes, y si te fijas en tu forma de expresarlo, sale algo que va a aparecer mucho en la mente de las personas cuando nos escuchen. Y lo primero es la culpa. La culpa o la desvalorización de no lo estoy haciendo bien. Y creemos que no lo estamos haciendo bien. Entonces, o bien es por castigo divino, o bien es porque nos lo merecemos, o si tenemos creencias espirituales de vidas pasadas es por karma, entonces tengo que estar pagando aquello hasta vida eterna porque yo lo hice y yo lo tengo que pagar. Siempre hay una carga emocional de sufrimiento, de castigo, y realmente no tiene nada que ver, porque y es nuestro miedo, nuestra desvalorización, ¿no? Entonces, el entender que tu biología te muestra algo que depende de ti a distintos niveles y que no es tan sencillo. Yo entiendo que de miedo porque es desconocido, pero el miedo que tú hablas, y lo vivo muy a diario, es en Galicia las brujas. Parece que todo lo que se escape de lo que puedas tocar y palpar dentro de tus creencias es algo extrafísico, extraterrestre, espiritual, entonces eso da miedo, es desconocido. Pero realmente tú vives con eso todos los días. Estamos viviendo y estamos rodeados de esa información todo el tiempo porque somos esto. Entonces el problema es tener miedo de nosotros mismos, es el único problema que aparece ahí, ¿no? Y lo bueno, lo maravilloso, que a mí me parece maravilloso, lo hablábamos en los otros cafés, que es la grandeza del ser humano, y que cada día estoy más maravillada con lo que descubro en el ser humano, ¿no? Y podemos ver la realidad ahora y decir, nada a ver, la sociedad está muy perdida, está envuelta en mucho odio, muchas rabias, en separaciones, en política, en economía, pero no tiene nada que ver con eso. El ser humano va mucho más allá de toda esa realidad por la que estamos pasando. Entonces, ese conocimiento y esa conexión con el ser a través del cuerpo, a mí me parece de una grandiosidad, porque tu biología nunca miente. Tu biología plasma en tu físico exactamente aquel dolor interno que tienes. Y lo plasma para que lo veas, lo plasma para que lo puedas acompañar y resolver, no lo plasma como un ataque o como un castigo, sino que tu biología te dice, te está doliendo aquí. Entonces te estoy mandando esta ayuda, porque realmente además todos los síntomas son soluciones biológicas. Que sean soluciones biológicas o que estén en activo, en reparación, no significa que no duelan, no significa que no tenga que hacer un proceso, porque ya está materializado ese dolor en mi cuerpo. Pero sí me habla de mi verdad. Entonces es maravilloso cómo pueden verse, ¿no? Cada una de estas situaciones. Podemos poner muchísimos ejemplos que simplifiquen esto, ¿no? Para que la gente lo pueda entender y no quedarse en teorías, porque en el fondo la teoría no sirve de nada si tú no la usas. Cualquier teoría es válida solo si tiene práctica en ti. Entonces, si no tiene práctica en ti, mejor busca otra teoría que tenga práctica. Pero la realidad, como tú dices, de ver que todo depende de ti. Entonces hay dos cosas. Primero el miedo a eso que parece externo a ti, que eres puramente tú.
y parece que son cosas raras, ¿no? Y la otra es la desvalorización de uno mismo, porque en el fondo es miedo a no creer quién somos. Y después ya está la parte de la responsabilidad, el no victimismo. Porque cuando tú eres responsable de tu vida, tú eres el único responsable. Entonces ahí hay un gran peso, entre comillas, de sentirte responsable y dónde colocar la culpa. Porque si algo somos y sabemos repetir muy bien es ser víctimas. Nos guste oírlo o no. Entonces sí. yo creo que... Está claro. Y luego también, y yo hablo por mí, la desvalorización que sientes, o sea, una de las primeras reacciones cuando empiezas a comprender que esto funciona así es que dices, ostras, entonces, qué cafre soy, qué mal lo estoy haciendo. Exacto. O sea, ¿cómo puede ser que yo no sea capaz de hacer las cosas de tal manera que la vida fluya con normalidad y que yo no tenga ningún problema, no haya ningún conflicto en mi vida? Entonces, que soy un desastre, o sea, no soy capaz. Entonces, eso es importante también, ¿no? Yo, la verdad es que, bueno, ya los que me habéis seguido, me conocéis y seguís los cafés con Rocío, ya sabéis que yo he atravesado un proceso de cáncer, ¿no? Entonces, yo un día se lo comentaba a mi marido, le decía, mira, sí que es cierto que yo he estudiado pues una medicina germánica y bueno, que he profundizado un poco en lo que es el aspecto biológico de todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero yo le decía, les digo, mira, es que es como si inconscientemente yo me hubiera estado preparando para luego poder afrontar este proceso de otra manera, ¿no? Entonces, aunque solamente me haya servido para llevar el proceso tal y como lo he ido llevando, para mí ya es suficiente. Entonces, eso es lo que de alguna manera a mí me gustaría transmitir. Y es, no hace falta que te pongas a estudiar como un loco, no hace falta que te pongas en plan, pues eso, erudito. No, es simplemente aceptar ese concepto, aceptar esa idea de que realmente todo lo que te está pasando a nivel ya físico, estamos hablando a nivel de enfermedades, síndromes, lo que sea. De relaciones, todo te está hablando de ti, todo está hablando de cosas que no ves y que no quieres ver. Que ese es el tema. Sí, normalmente son cosas que no quieres. Realmente cuando... Y ahí está el trabajo. ¿Lo qué? Perdona. Y ahí está el trabajo. Sí. En empezar a ver lo que no quieres ver. Sí. Realmente... Y entonces cuando uno sabe hacer eso es cuando realmente se mueven las cosas y entonces ahí es cuando tienes la certeza de que esto es así. Por eso yo siempre, cuando a alguien le comparto mi experiencia, yo siempre les digo que es algo que tú, por ejemplo, también lo dices, ¿no? Que a mí no me tiene que creer nadie. O sea, esto no es cuestión de fe, esto es cuestión de experimentarlo. Y cuando tú lo experimentes, entonces entenderás lo que es. Pero hasta que no lo pruebas, esto no sirve con hacer un acto de fe. Es curioso porque fíjate, cuando dices hay un montón de cosas a decirte, ¿no? Una de ellas es, voy a empezar por el final, a ver si me acuerdo de todas, porque bueno, mi mente va haciendo cosas, ya sabes, estoy ahí queriendo decir un montón de cosas. El acto de fe es, curiosamente, no es un acto de fe y es el mayor acto de fe que vas a hacer en tu vida. Es eso. Porque primero, no es un acto de fe en lo que tú o yo digamos. Es experimentarte lo suficiente para llegar a tener la fe suficiente en ti para ser tú mismo. Entonces, el mayor acto de fe. ¿Por qué? Porque al inicio vas a permitirte experimentar, porque hay alguna cosita que suena aquí dentro. Yo me acuerdo siempre de una persona que se consultaba conmigo, y me acuerdo que ella llegó con un cuadro enorme de muchos tumores en el cuerpo y demás. Y la primera consulta decía, yo estoy aquí porque me ha mandado mi madre, yo no creo en nada. Yo no creo en nada de esto raro que tú haces. Yo no creo en nada de esto que dicen que haces. Además, yo estudié enfermería y demás, no tiene nada que ver. Dice, entonces me lo voy a pensar. Después de hablar la primera consulta, yo me emocioné mucho. Cuando vi su caso, me emocioné y hasta lloré porque vi un gran amor, ¿no? Y me acuerdo que cuando ella volvió y me llamó y me dice, ¿sabes? Lo voy a hacer, voy a empezar el camino contigo, lo voy a hacer,
porque siento una cosa aquí cuando tú dices eso que me irrita, pero es que la estoy sintiendo y no sé lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ella realmente estaba sintiendo una transformación interna, ya sabía que allá adentro había algo que le decía, sí, es por aquí, solo que no, mentalmente no conseguía racionarlo y le daba miedo, ¿no? Inconscientemente. Pero eso a mí siempre lo pongo como ejemplo, porque me pareció una forma muy bonita de entender a la persona, de cómo la persona lo expresa, es decir, no sé qué es, pero sé que hay algo aquí. Entonces, claro, en ese momento tú te permites entrar en ti y empiezas un camino hacia ti. Y ahí llegan momentos que tienes que tener la verdadera fe, porque vas a saltar y vas a pasar pasos que nadie te va a explicar, ni tú misma vas a conseguir explicarlo, sencillamente se van a dar o van a suceder. Y vas a estar como en un abismo emocional porque es todo nuevo, realmente es todo nuevo, ¿no? Y ese momento para mí es el momento, y acompañarnos no es un acto de fe, porque no debe serlo, pero al mismo tiempo al experimentarlo vas a vivir lo que es la fe, que es entregarte realmente sin poder entenderlo en muchas de las situaciones, porque el cambio y el chip que se da en una toma de conciencia puede ser un instante, pero en ese primero va a venir ese instante y después va a venir el ego a decirte, no, 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 no es así, pero rápido. Es decir, tiene que ser un instante y hecho, porque si no vas a tener muchas razones para no salir de donde estás. ¿Por qué? Porque la zona de confort, por un lado, es lo que te acostumbras, es tu zona de confort, es donde tú estás segura y donde tus células y tus neurones también lo están. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú leías, ¿no?, que nos materializamos, que nos conectamos y desconectamos en este plano dual y que el flujo de la vida es en esencia natural, eso es así. Pero ¿qué ocurre? En el momento en el que el flujo de la vida va en esencia natural y hay esas resistencias, mi cuerpo, que ya está materializado, mis neurones y mis neuronas y mi cerebro, ya tienen una rutina. Por lo tanto, ya están acostumbrados a funcionar de una determinada manera. Entonces, mi salto de zona de confort, aunque ellos vayan a funcionar mejor, los lleva a tener que hacer un esfuerzo energético y físico muy importante, que se une a mi miedo. Entonces, mi propio cuerpo parece que me va a llevar no solamente mi ego, sino mi cuerpo me va a llevar a, no, es que esto es cansado, ¿cómo voy a tener que hacer esto? Sí. Después es más rápido, pero al inicio no lo parece porque es totalmente nuevo. Entonces, tenemos todo como si fuesen las fuerzas, ¿no?, en contra de una reacción natural, pero eso también sucede. Siempre nos encontramos en las fuerzas de la vida a nivel físico, ¿no? Siempre hay esa acción, reacción y esa resistencia a todo lo que se materializa. Y es un gran esfuerzo físico, energético y emocional. No, salir de la zona de confort no es por sentir, pero fíjate cómo la gente lo ve como, es que yo estoy en mi zona de confort. Entonces es como una culpa ya de no salir de la zona de confort. Es como una desvalorización de yo siempre estoy aquí, no sé manejarme. Para. Quiérete, ámate. Lo primero es esto. Para poder dar el salto de zona de confort, primero tienes que acoger que estás en la zona de confort y asumir que es esto y prepararte para un gran salto a lo desconocido. Y el darte cuenta de para qué estás ahí y para qué no quieres salir de ahí. Exacto, pero sin culpas. Muchas personas que nos escuchan tendrán su artrosis, tendrán sus dolores, tendrán su problema con sus hijos, tendrán sus problemas con el marido, con la mujer, tendrán dolores constantes y dependiendo qué dolores se echarán la culpa de tener el dolor. Y tú bien lo dijiste, cuando empezaste viste un alivio, pero también al inicio ves una culpa o Dios, como yo no sé hacer esto, como estas personas están diciendo esto y yo no sé hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que es un momento muy importante, muy delicado el inicio, para desvalorizarte y abre la mente, como tú has dicho, a una nueva posibilidad y a ver qué me trae. Y a ver si poniéndolo en práctica, eso me va a dar. A mí me recuerda también a mi inicio, ¿no? Mi inicio fue brutal en el punto de estar 7, 9 días en cama, llorando, sintiéndome culpable, diciendo, pero si todo lo que sucede en la vida soy yo, ¿qué estoy haciendo? No puedo seguir con esto, pero tampoco sabía cómo empezar realmente, ¿no? Entonces, eso es un camino que da miedo al principio, pero que creo que es muy importante que nosotras, yo creo que mi vida es eso ahora, ¿no?
transmitir eso. Es decir, estuvimos ahí, nos dimos la oportunidad y salió bien. Entonces, mira a ver si el camino te sirve. Porque si te sale bien, vas a eliminar mucho sufrimiento. Porque todo porque es que al final te das cuenta de que no es cuestión ni de ser mejor que los demás, ni de hacerlo mejor que los demás. Yo creo que simplemente es el darte cuenta de que existe esa posibilidad, que nunca nadie te lo ha contado, que no nos educan en con esas ideas para nada, porque no interesa que la gente tenga la propia responsabilidad sobre su vida. Es mucho más cómodo para la sociedad en la que vivimos el de estar manejados por lo externo, ¿no? Por el consumismo, por el miedo, por todo, ¿no? Pero es simplemente eso, es simplemente el considerar la opción de que pueden haber otras versiones y otras formas de vivir, otras formas de sobrellevar la vida, ¿no? O de llevarla, de vivirla. A mí me gusta expresarlo siempre, lo veo como el que te presto estas gafas, ¿vale? Póntelas, observa, da unos pasitos con ellas y si te gustan, quédate con ellas, tengo más. Si no te gustan, devuélvelas con cuidado y respeto. Déjalas donde las has escogido, no necesitas juzgarlo. Porque en otras cosas, si lo juzgas es porque hay algo en ti que se resiste a avanzar. Hay algo tú necesitas juzgar algo, necesitas criticar algo cuando esto es así, ¿no? Entonces, la importancia de cómo verlo, y podríamos hablar ahora un poco de eso, ¿no? de cómo son esos primeros pasos y de cuáles son los caminos que se abren para tú poder entender ese lenguaje que forma parte de ti, que no tienes que estudiarlo en ningún sitio porque en el fondo es biológico, es inconsciente. Entonces, es sentido común, ¿no? Es sentido común y cuántas veces las personas, hay muchos cánceres que se han curado de una forma que los médicos no han entendido. Y se ha dado en situaciones en las que la persona ha actuado sin saber muy bien cómo actuaba, pero ha cambiado cosas en su vida. Y automáticamente el cáncer ha remitido. ¿Por qué? Porque venía a traer una información que ella se alineó y no necesitas. Todo ya está en ti, toda ya la información está en ti. ¿Cuántas veces las madres llaman al hijo a la noche sin saber que ha pasado algo y estaba pasando alguna situación en ese momento? ¿Por qué? Porque hay una conexión inconsciente. Tú tienes una sabiduría interna, biológica, que te hace sentir, solo que eso es común en nosotros. Parece que eso sea algo, mira, me ha pasado esto, o he sentido tal cosa, No, eso es común en ti. Lo no común es estar desconectado de esa realidad, no tener esa conexión constante, porque estamos totalmente conectados, ¿no? Entonces, esa desconexión y conexión que hablabas en el texto me sirve mucho para saber que tú te conectas y estás en tu esencia o te desconectas de tu esencia. Entonces, cuando tenemos enfermedades, problemas en el trabajo, relaciones, estamos desconectados de nuestra esencia. Estamos desconectados con algo externo. Externo. Estamos viviendo una historia y nos hemos desconectado de nosotros, de nuestra inteligencia, de nuestra biología, de nuestra sabiduría. Entonces, la biología tiene que utilizar medios para decir, ven aquí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Es que esto es así, ¿no? Y vemos, y al estar desconectados de nosotros mismos, porque estamos enfocando nuestra atención en algo que está pasando fuera, estamos leyendo la información de una manera errónea, porque la estamos interpretando, no la estamos buscando donde realmente se ha originado, que es dentro de nosotros, porque nosotros lo estamos viendo fuera a través de lo que estamos proyectando, de lo que estamos reflejando, porque somos nosotros los que interpretamos lo que estamos viendo. Entonces, cuando tú interpretas algo, estás aportando algo tuyo para hacer esa interpretación. Estás poniendo tú ahí la carne en el asador, tu carne en el asador para interpretarlo, con lo cual tu interpretación te está hablando de ti. Con lo cual, eso que estaba afuera, pues te estaba sirviendo para desconectarte de ti. O sea, no sé si me estoy explicando, ¿no? Es la trampa. Sí. La eterna trampa en la que está sumido este mundo, ¿no? Y que es constante. Y que es constante, nos sucede a diario, y aun cuando ya estás en el camino, te sigue pasando, porque sigue habiendo capas y capas de aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando dices esto, también me viene... se fue. Iba a decir una cosa y se me fue. De esa desconexión de lo que... el acto de fe que hablábamos hace un ratito. Es muy interesante verlo así, porque
cuando fui dando los pasos, tengo un amigo que es físico cuántico y él me decía, Rocío, cuando escucho tu historia, hay veces que pienso, no sé cómo no estás muerta. Y le dije, sí, tuve varias posibilidades, ¿no? Decía, no, pero no sé ni cómo no estás muerta en el cambio. ¿Por qué? Porque normalmente dentro de nosotros tenemos infinitas posibilidades, ¿vale? Pero cuando lo materializamos hay picos de onda, entonces tú consigues ver, hay posibilidades y probabilidades. Pero para que esas probabilidades se vuelvan posibilidades, es decir, que tú puedas materializarlas y vivirlas, tienen que salir de ti. Tiene que haber, son picos que aumentan. Imagínate que tienes varias, infinitas posibilidades, varios caminos y tú escoges uno, ¿no? Y si en tu caso, cuando veo la historia, veo que no tenías referencia, no había nada allí. Y yo le decía, sí, pero si yo soy el universo, y dice, sí, pero eso significa que el salto al vacío es mayor, el salto cuántico es mayor. Y sí es cierto. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, parecen extrañas, parecen personas que dicen, están hablando de salto cuántico, están hablando de posibilidades, probabilidades, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? No. Estás cocinando en tu cocina y estás pensando en los problemas de tu vida y tú estás exactamente en ese momento. Estás viviendo un salto, viviendo un momento, tal vez en el estar entendiendo, solamente estar entendiendo que hay otra posibilidad, ¡pum! Ya se abrió en ti. Eso es un salto cuántico. Claro, No claro. es un salto cuántico que se estudia en la NASA, es eso en tu vida. Y, eso, Claro. y vivimos constantemente en eso. Entonces, el acto de fe y ese salto al vacío que decimos emocional no deja de ser un salto de evolución que tiene que ver con los electrones, que tiene que ver con toda la química de la que nosotros somos parte. Nuestro cuerpo humano es física y es química. Por lo tanto, esos saltos que nosotros damos a nivel emocional están registrados aquí. Entonces, muchas veces las personas lo ven en sus hijos o lo ven en sus dolores y ven que se ha transformado y no saben cómo. No saben cómo, pero ellos lo hicieron, está ahí. Ha habido un salto, ha habido un momento por la noche, en un determinado momento, que han tomado una decisión y la han puesto en práctica o han dicho una palabra donde no la decían, o han cambiado el carácter en el trabajo, o le han dicho al marido aquello que no se atrevían a decir. Todo aquello que te lleva a la autenticidad te está llevando a esa mejor versión y a esos saltos. No son cosas extrañas a nosotros, no son raras, no son cosas que venga alguien a decirnoslo y nosotros lo tenemos que practicar como un acto de fe, como bien decías tú. No, es tu vida diaria, lo que estás viviendo a diario, pero solamente prestar atención de qué es lo que estás viviendo. Sí, Qué es lo que porque es si tu prestas cuerpo. atención, claro, es que la propia vida te va a ir guiando. Antes lo decías, antes decías que a tu marido le habías dicho y le habías hablado de lo que habías estudiado y de los pasos que habías dado. A mí me gustaría que todo el mundo que nos escuche se parase y observase su vida hacia atrás. Todo lo que has hecho en tu vida tiene un porqué y un para qué delante. Son piezas de puzzle. Es un puzzle grande que se va encajando. Entonces, a veces dices, no sé para qué hice aquel curso de informática. Fue que yo estaba, que no quería mis padres, mis padres querían que hiciese algo y ahí yo hice el curso de informática y bueno, fue para pasar el tiempo y pasarlo bien con los amigos. No, eso es lo que tú te crees. Pero realmente en aquella información has recibido información que has necesitado para programar algunas cosas en tu vida después. Y todos nosotros lo hacemos, está totalmente calculado. Yo tengo un amigo que me dice, yo flipo cuando me cuentas las cosas, cómo encaja. Yo miro como si fuese una película, ¿no? Porque él es actor, entonces tienes esa visión. Que yo veo como una película en la que van encajando las piezas tan perfectamente que es asustador. Le dije, pero es lo mismo que lo tuyo. Tu vida es lo mismo. Somos puzzles que cuando te paras a tomar conciencia dices, caray, aquello que pasó en aquel año, o aquella conversación que tuve con aquel señor que pensé que no era nada en aquel café, es la respuesta para esto aquí. Entonces, todo lo que sucede en tu vida es perfecto. Y va mucho más allá de esas frases hechas, de todo está bien, todo es perfecto. No, es que todo es perfecto. Todo está bien. Y Y, realmente tenemos toda la información a nuestro alrededor. sí, y puede sonar incluso hasta eh, soberbio, ¿no? Es decir, todo está bien. Puede sonar así como un poco prepotente, ¿no? Pero cuando entiendes que es verdad que es así, que es que todo está bien, todo será para algo, todo es por algo,
todo tiene un significado, todo, 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 desde el error que cometiste, a la equivocación, a todo ha sido siempre para algo. Cuando lo vives y lo entiendes, entonces dices, caray, qué bueno, ¿no? O sea, qué tranquilidad, porque ya no tengo que preocuparme de qué es lo que es mejor o no es mejor para mí. Simplemente tengo que aceptar lo que vaya viniendo, tengo que adaptarme y dejarme fluir, porque la vida es la inteligencia que manda. Sí, no, pero fíjate, me ha encantado cuando has dicho lo de prepotencia, todo está bien. Me ha encantado porque es una cosa que a veces a mí me decían, es que eres muy prepotente, con la certeza de lo que dices. Y yo me quedaba pensando, ¿será? ¿Tendrán razón? ¿Sabes? Sí, porque dices tú, ¿y será que soy? En ese punto, porque no lo veía, no conseguía verlo. Hasta que un día lo vi. Lo vi y entendí el porqué. Te lo explico ahora. Además, yo creo que fueron 3 días de fiesta para mí mentalmente. ¿Sabes? Cuando entiendes una cosa y dices, caray, pero yo no me siento prepotente, porque lo quiero compartir, pero no es desde la prepotencia, no es desde la certeza. A veces tienes que acompañar casos en los que tú tienes que llevar a la persona a esa realidad y tú estás temblando junto con ella, ¿no? Porque ves que esa persona es un gran salto y tú dices, caray, y quieres dar todo lo mejor y quieres acompañar en ese proceso y hay casos duros en los que lloras juntos, ¿no? Pero tienes que estar ahí porque imagínate, si tú estás dando soporte y tú tiemblas, entonces temblamos todos. Es como un poco la madre que le dice al hijo, no puedes hacerle, yo le decía mucho a mi hijo, no puedes hablar más del profesor. Tú tienes que respetar a ese profesor, sea como sea, y tienes que respetar, mira el espejo. Y él me decía, mamá, no me vengas con el espejo para esa persona que no aguanto ese espejo. Y ese es el que tienes que ver. Pero cuando él se iba, yo pensaba, caray, pero ¿cómo lo va a aguantar? ¿Me entiendes? Pero yo no podía ceder, como madre tienes que dar esa educación y tienes que acompañar en ciertos momentos. Entonces yo veía, pero no es prepotencia, es porque tengo que estar. Solo que hubo un día que entendí esa prepotencia desde el punto de vista del todo está bien, con la certeza, y es que cuando decimos todo está bien como frase hecha, queremos convencer al otro de lo que nosotros tenemos dudas. Entonces nosotros dudamos de que todo esté bien. Y entonces queremos imponer en el otro que todo está bien para nosotros tener fuerza de decir todo está bien, pero aquí dentro sabemos que para nosotros todavía no está bien, no estamos entendiendo aquello, ¿no? Entonces, mientras yo quise convencer o quise trasladar a las personas mi realidad de forma, y era por una buena intención, no digo que fuese intencionada de querer destacar ni nada, era buena intención, pero había unas dudas. El problema es cuando tú ves que todo está bien y no lo dices por decir. Lo dices por la aceptación que hablamos tantas veces y la integración de esa realidad en ti, porque vives así y sabes que eso es así. Entonces ahí desaparece la prepotencia. Porque el ser, por ejemplo, es la dualidad de las cosas, ¿no? Entonces, el ser no necesita decir que es humilde, porque el ser ya es humilde. Entonces, esa cosa de decir, pero qué buena eres en esto, ¿no? Imagínate, qué buena eres gestionando las emociones o acompañando a personas para entender la información que está por detrás de sus síntomas. Y yo antes diría, no, imagínate, bueno, estoy aprendiendo. Falsa humildad, porque en el fondo yo decía, caray, lo hago bien. Si alguien te dice, no, yo sé hacer esto bien, lo estoy haciendo bien, dices, caray, es prepotente, ¿no? Qué querido se lo tiene. Ese es a juicio. El ser sabe que es él, no necesita demostrar. Entonces, en el momento en el que tú te conectas con tu ser, no necesitas demostrar al otro que esa verdad es verdad. Simplemente es tu verdad, la compartes. No necesitas que el otro te valorice o no. Entonces, es esa falsa humildad. El ser no necesita ser humilde. Él sabe cuándo es bueno y cuándo no es. Y eso te lo da a atravesar tus propios procesos. Sí, tu propio proceso. Todos somos todo. Claro, claro. Cuando tú los has atravesado y has vivido en tus carnes, el cómo se van dando las cosas y cómo empieza a fluir todo y cómo cambia todo, cuando tú cambias tu forma de mirar el mundo y de mirarte a ti, ahí es cuando ya realmente no necesitas andar diciéndolo, ni necesitas imponerlo, ni lo podrás compartir si alguien quiere saberlo, si alguien te pregunta, pero ya no es eso que me pasaba a mí, que tantas veces hemos hablado ya, ¿no? De cuando empecé con todo esto, de que de repente te entra
la cabalera, y dices, ostras, ahora La yo sé, iluminada. pasa todo el mundo, la iluminada, no voy a arreglarle la vida a Toquisque, ¿no? Mientras tanto yo tengo mi patio sin barrer, pero yo le voy a arreglar la vida a todo el mundo, ¿no? Sí. Y necesito decir, no, es que es muy diferente, claro, por eso yo siempre digo que el camino es el camino de cada uno y no hay dos caminos iguales. Es como cuando estás embarazada, ¿no? Que todo el mundo se empeña en contarte sus partos, ¿no? Y además, cuanto más detalles y más escabrosos son, parece que a la gente le encanta, ¿no? Sí. Y yo eso no lo hice nunca, ¿ves? Porque a mí, dije, pero vamos a ver, si es que cada persona es un mundo, cada parte es un mundo, cada mujer es un mundo. Yo he tenido 2 hijos y no han tenido nada que ver ninguno de los 2 embarazos y ninguno de los 2 partos. Absolutamente nada que ver. Entonces, ¿qué vas a contarle a nadie? No, y es la proyección del dolor. Siempre estamos Claro. en la proyección del dolor, ¿no? Porque primero es cuando te quedas embarazada, el parto va a ser muy doloroso porque mira que no sé qué. Ay, aprovecha a dormir ahora porque cuando el niño nazca, él va a llorar toda la noche. Ahí después le dices, pues no fue así, no tuve mal parto, vale. Entonces y después te dicen, ah, no, pues el niño no lloró nada, buenísimo. Ah, sí, sí, prepárate, prepárate, aprovechate ahora que cuando le salgan los dientes. Ahí cuando le salen los dientes, no, pues no lloró, fue tranquilo, estuvo bien. Prepárate, que ya no has llegado a la adolescencia. Y después cuando se case, que te venga con la nuera, ya te diré yo. ¿Entiendes? Entonces, es el sufrimiento y la proyección del sufrimiento y no se entiende que no sea así. Entonces, cuando una persona dice todo bien, no es desde la ingenuidad o desde la ignorancia, porque tú sabes el proceso del otro. Cuando tú has pasado por tus situaciones, tú consigues vibrar en el dolor que está sintiendo el otro. Y no es una falta. Lo que es una falta de respeto es decirle a la persona, oye, que todo está bien. No te quejes, no seas víctima, no seas mental, que todo está bien y es que no lo estás viendo. No. Un respeto por el proceso. Pero todo está bien. Todo es perfecto. Solamente que en ese momento no se está viendo. Pero hay un respeto por el dolor del otro porque sabes lo que ha sido ese dolor. Y la importancia de ese respeto, ¿no? Entonces, las personas que nos estén escuchando, habrá muchas de ellas que dicen, sí, pero yo no entiendo nada de esto. A mí me está doliendo el pie, o me está doliendo la mano, o me está doliendo no sé qué, o estoy pasando una situación, porque yo me acuerdo del primer día que no fue un día, ¿no? Porque como tú bien dices, la información se va dando, van detonando situaciones cada vez más graves. En mi caso fue cada vez más grave, situaciones cada vez más dolorosas. Y vas observando y vas entendiendo, después entiendes el porqué, ¿no? Yo siempre digo que había esa voz para los demás dentro de mí, que ahora entiendo por qué. Pero todo te lleva a una situación en la que te resistes a observar. Entonces, si hay un dolor en tu vida, si hay una situación dolorosa en tu vida, hay una resistencia interna que te está prohibiendo observar algo que te está doliendo y que tienes que asumir porque no adelantas. Es decir, te puedes tomar pastillas, remedios, medicamentos que te van a ayudar, te van a salvar, te van a un tiempo, pero eso va a volver si no lo miras emocionalmente. Claro que la medicina te va a curar, te va a ayudar, pero si tú no haces un cambio, va paralelo y a veces es inconsciente. Muchas veces la persona hace el cambio y cura a través de la medicación porque se ha dado el camino de una forma inconsciente. Pero si no es así, tienes que pararte y observar, porque si no esa emoción está latente a ti, esa información, y la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en el caso de las amígdalas, te quitan las amígdalas de pequeña, vas a tener un problema de vesícula o de hígado, porque la rabia está en tu cuerpo. Necesitas expulsarla por algún lado, va a salir por algún lado, ¿no? O casos de cánceres, como sabes, que se acompañan, y la persona me viene y me dice, no, pero yo quiero saber un poco de ti, pero a mí ya me han quitado el órgano y no tengo nada. No, tienes la información en ti, te han quitado el órgano. Entonces, te han quitado la posibilidad de lo que se te estaba mostrando. Entonces, si no lo resuelves, ¿por dónde va a salir esa información? O en ti, o en tu hijo, o en tu nieto. Entonces, la importancia de observar que eso está ahí, que es para algo y que es maravilloso que esté. Yo creo que el cuerpo es maravilloso porque está constantemente acompañando y que el dolor se reduce a la hora que tú reduces tu resistencia. Bueno, pero además, sobre todo, por ejemplo, en el aparato osteoarticular, lo que son huesos, músculos, es instantáneo. Sí. Muchas veces. Sí. Muchas veces es instantáneo. A mí yo al principio era una de las cosas que más me sorprendía. De a lo mejor, ay, me duele aquí, no sé por qué me duele. Coger y buscar
cuál era el significado de esa parte del cuerpo, leerlo, conectar, porque en ese mismo momento, conectarlo automáticamente con una situación mía y, oye, al momento, pasarse el dolor. Yo, cuando me pasaban esas cosas, decía, no puede ser. Esto no puede ser así de fácil. En mi caso, no sabes que el osteoarticular fue muy presente. Yo me quedaba en una silla de ruedas, ¿no? Por las lumbares. Y la L5S1 no tengo disco y la L4 tampoco. Entonces era una lumbalgia constante. Quien haya seguido ya sabe. Entonces era un dolor, era un dolor, el dolor de huesos es insoportable. Es mucho dolor, una lumbalgia constante. La columna eran dorsales, cervicales y lumbares. En el momento en el que yo fui tomando conciencia de que todo dependía de mí, el dolor se redujo a la mitad. Yo tomaba 30 pastillas, hasta morfina, para los dolores, ¿no? Se redujo a la mitad, pero yo tardé tiempo. Hablaremos de los procesos. Yo tardé tiempo en darme cuenta de que aquello se reducía, porque mi dependencia a los medicamentos era enorme y yo no creía que yo podía curarme así. Entonces, ¿cómo yo me voy a curar sin hacer la cirugía que está pendiente de hacer? Entonces, el entender que todos los dolores son... Lo que pasa, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de esto así, yo te estoy hablando y estoy pensando en lo que estarán pensando cuando nos escuchan. Siempre tengo ese... Claro, entonces muchas señoras estarán diciendo, Dios, pero me duele la pierna aquí mucho, pero esto parece un milagro. Es decir, sí, es un milagro. No es un milagro, es la naturaleza de tu esencia. Pero tienes que llegar a eso. Tienes que llegar a trascender ciertas emociones que tal vez te duelan más que los huesos. Y es importante saber esto. Es decir, tú conectas la información, pero la información te lleva a unas acciones que tienen que ser realizadas, que tú te estás oponiendo hace años a hacer. Por ejemplo, cuando tengo una artrosis, una artritis, yo tengo rabia acumulada. Y yo tengo tenido en consulta señoras que tienen las manos totalmente dobladas y así hacia adentro. Y yo le decía, señora, usted tiene mucha rabia de su marido y de su hija. Y ella me decía, yo rabia, yo nunca tuve rabia. Yo estoy todo el día con el rosario, yo no tengo rabia. Y le decía, señora, mire las manos, así. Esto así, ¿qué hace? Un animal, ¿qué hace? Ataca, ¿no? Y ella miraba y decía, pues ahora que lo dices, pues sí que tengo una poca. Y ahí empezaba, dejaba salir toda aquella rabia y hablar, ¿no? Y esto nos sucede constantemente. Negamos una realidad que no queremos asumir, no nos queremos ver de cierta manera. Entonces sí, el dolor se va inmediato, sí, pero tienes que aceptar lo que él te muestra. No, y que te puede, o sea, a ver, lo tuyo era muy gordo, ¿no? Pero un dolorcito así, pues de estos ya que decimos, estos son achaques de la E, ¿no? Bueno, pero están ahí los dolorcitos, ¿no? Muchas veces simplemente el hecho de asociar qué es lo que me quiere decir, en ese mismo momento ya el dolor se puede remitir muchísimo. Ahora, si tú no haces después algo al respecto, no te preocupes que mañana te va a doler el doble. Sí, claro. Sí. Y eso que dices tú de los achaques de la edad es curioso, ¿no? Porque te vas al médico y te dicen, sí, es la rodilla derecha, pero es por la edad. Pero es que la izquierda nació contigo, nació junta, tiene la misma edad, porque no me duele la izquierda, solamente me duele la derecha, ¿no? Entonces sí, y lo mío fue gordo, pero fíjate, lo mío fue gordo. Y en 6 meses, en 9 meses en total, pero en 6 meses, todas las dolores que yo tomaba 30 pastillas diarias, se fueron. Sí. Es que entonces, después hay muchas capas de información y no hizo falta las cirugías para nada y el médico decía, parece que Dios te tocó con la mano, pero realmente esto es así. Entonces, sí se puede y sí que es rápido y la información es rápida, pero tú también tienes que hacer acciones. Es emoción y acción, emoción activa, emoción y acción. Tienes que cambiar tu vida, porque para tú tomas conciencia, lo ves y como tú bien dices, tienes que hacer algún cambio para que eso no se siga repitiendo en ti. O admitir el dolor. O admitir el dolor. Sí. A mí una de las cosas que para mí creo que es más positivo esta forma de ver cómo nos sale el cuerpo es el que dejas de angustiarte, dejas de preocuparte más de la cuenta y dejas de empezar
a imaginar que a lo mejor tengo algo malo y por qué me estará pasando esto y ahora qué voy a hacer y ahora, o sea, es decir, bueno, me duele algo, tengo esto, vale, pues qué es lo que está pasando? Voy a mirar. Entonces eso evita que mi cabeza se dispare, que mi ego me coja de la mano y me lleve a, fíjate, ya tienes una enfermedad, ya no vas a saber lo que es, a ver si vas a tener algo más, a ver si va a ser algo chungo. O sea, te quita un poco de la hipocondría, ¿no? O sea, te saca de ahí, porque yo, por ejemplo, he tenido momentos, procesos de dolerme mucho la cadera izquierda, la cadera derecha, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, un viaje que había hecho con unos amigos de ir a patear por ahí y que me costaba, llegaba un momento que estaba deseando sentarme. Claro, cuando yo me di cuenta, y además fue una cosa que también yo ya estaba contigo, ¿no? Pero cuando me di cuenta que eso era simplemente porque yo ya me había posicionado frente a una situación, yo ya me había posicionado, y ese dolor lo único que me estaba enseñando era que efectivamente yo ya lo había hecho. Porque claro, ahí también es importante el saber que no siempre cuando te viene el síntoma es cuando estás con el conflicto. Exacto. El síntoma muchas veces viene cuando el conflicto ya lo has resuelto. Exacto. Y el cuerpo necesita dejar salir eso. Claro, y el saber eso te da también una tranquilidad y te quita de esa angustia de decir, ostras, y esto me sigue doliendo. ¿Y por qué me sigue doliendo? No, porque necesitas, que tu cuerpo necesita recuperarse, ¿no? Entonces, para mí eso fue también una de las cosas más positivas, el saber que no, yo ya tampoco he sido nunca una persona hipocondríaca, ¿no? Pero sí muy mental. Entonces, las personas que somos muy mentales dejamos de muchas veces a la mente que nos lleve hasta sitios que dices, bueno, no, esto es una locura, ¿no? Entonces, el tener esta concepción este concepto de cómo nosotros somos los que tenemos todo que ver con lo que nos está pasando, Cuando hablas de esto, me apetece mucho destacar una cosa que parece simple, pero yo creo que hace mucha diferencia, ¿no? Al inicio del texto, y además al inicio del texto hablabas de conexión y desconexión, y vuelvo a ello de nuevo con el cuerpo, ¿vale? Porque muchas veces, fíjate, hablábamos al principio que cuando las personas escuchan esto, piensan, esto es raro, no, pero esas son cosas raras. Yo tengo gente que en consulta ha frenado una enfermedad rara que le afectaba neurológicamente y los médicos, los neurólogos, le han dicho que ha mejorado un 70% y se ha parado la enfermedad, ¿vale? No entienden lo que ha pasado. Entonces, después tener familiares cercanos con enfermedades no sé qué y decirme, Rocío, quiero saber sobre esto y demás. Le digo, pero dale el contacto. Y dice, no, ¿cómo van a decir? Van a pensar, ¿qué van a pensar de mí? Que esto son cosas raras. Entonces, tú te quedas así diciendo, Dios mío, tienes una información que te ha servido y que porque no te juzguen que puedas tener una mente abierta, o piensan que es de brujas, o piensan que es de no sé qué. Cada uno lo lleva a su historia y a su miedo, le coloca la etiqueta del miedo que tiene reconocido dentro de su mente, ¿no? Entonces, cada uno coloca su historia y frena esa información o esa energía de información para otros, que hasta ama, ¿no? Hubo un caso que fue claramente y grave, fue uno de estos, y la persona me decía, no, pero es que, y me acuerdo que yo le dije, cuidado porque aquí hay una información que se repite y que puede haber una muerte, y la hubo, un suicidio que era una repetición del suicidio, ¿no? Entonces, ¿y eso es porque soy bruja? No, es la información, está ahí, está palpable ahí, ¿no? Vale, ¿cómo interpretas tú las programaciones y que vas entendiendo que el ser humano somos eso? Y para mí esa es la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablabas esto cuando estabas hablando de esto, la importancia de entender lo siguiente. Primero, ¿estamos hablando de no tomar remedios, medicinas? No, todo lo contrario. Porque para mí una persona que viene, porque hay una línea también más espiritual, que va en contra de las medicinas, que va en contra de la psiquiatra, que va en contra de etiquetas de psicólogo, que solamente quieren línea natural, que no quieren medicina otra medicina. Y para mí son extremos de lo mismo, extremos de quien está en un lado que no quiere saber nada y que dice que esto es de brujas o de cosas raras, y extremos de los que dicen que solamente lo natural porque la medicina no.
La información está ahí, son años de evolución y de investigación para lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay gente que dice, no las voy a escuchar porque estas locas dicen que no a las pastillas. No estamos hablando de esto, estamos hablando de que las pastillas son válidas y te ayudan y te van a curar en una parte del camino y que necesitas la otra, que es la integración del todo, y que anular una te está haciendo sufrir. Entonces, por ejemplo, personas que vienen a mi consulta y me dicen que tienen un trastorno, que tienen no sé qué, pero que no quieren al psiquiatra, y yo, mientras no vayas al psiquiatra, yo no te voy a atender. Porque yo necesito que estés equilibrado para poder acompañarte emocionalmente. Yo necesito que tu cuerpo químico y físico esté acompañado por un médico, porque si no, el descontrol a nivel neurológico es tan grande que yo no voy a entrar a nivel emocional. Estamos hablando de temas, porque es serio, porque es la emoción tiene, como bien dices tú, un resultado físico en tu físico. Entonces, dejar salir una emoción que te acompaña desde que has nacido pasa por síntomas físicos. Entonces, entender eso alivia y mucho, pero también entender que es muy importante ese equilibrio del todo, ¿no? Y que puedes ir al médico sin ese miedo de todo depende del castigo divino o de lo que está sucediendo o de mi karma. No, depende de ti, depende de tu información y tú vas a poder escoger cada uno de esos pasos dentro de tu realidad. Entonces, claro, eso modifica totalmente la recuperación de cualquier cosa. Porque tu actitud es otra. Entonces, desde el momento en el que tu actitud es otra, ya cambia todo. Cambia todo. Y que muchas veces ponemos en la enfermedad o en la relación o el problema que tenemos, el problema de todo. Entonces, yo quiero la consulta porque me quiero curar tal cosa. No te quieres curar tal cosa, porque si te quisieras curar ya estarías curada. Es decir, no porque no hubieses llegado ahí, es decir, lo que te lleva ahí es otra historia que te duele más que ese dolor. Claro. Entonces, solamente cuando tienes toda la información puedes hacer ese libre, para mí eso es el libre albedrío, ¿no? En el momento exacto tú escoges cómo lo quieres vivir y eres tú quien lo escoge. Y es en ese momento de tu realidad interna. Oye, yo tengo esto y para salir de esto tengo que hacer esto. Oye, prefiero quedarme con la pastilla, prefiero quedarme con el dolor y no enfrentarme a esa realidad. Pero tú lo escoges. Eres tú. Claro. Ya no necesitas resistirte a una realidad, ¿no? No, y que tienes dónde escoger. El problema es cuando no tienes dónde escoger porque ni siquiera te planteas que haya otra posibilidad, que haya otra forma. Voy al médico y hago lo que el médico me dice. Y el médico es el que tiene el poder y el médico es el que tiene la razón y yo no tengo nada más que dejarme en manos de él, ¿no? Claro, eso está tan interiorizado en la mayoría de la gente que ni siquiera se plantean que haya otra forma, ni siquiera se plantean que ellos puedan intervenir en su proceso. Y, jolín, no es que puedan intervenir, es que sin saberlo ya lo están haciendo. Claro. El miedo, miedo ya está produciendo esto, ¿no? Entonces sí que somos parte activa. Y eso no significa que no vayamos a tener dolor, pero lo podemos acompañar de forma diferente. Yo he tenido cólicos nefríticos enormes de tener que estar ingresada. Y cuando ya estaba en ese proceso, tener el cólico nefrítico y atravesarlo, tomando las pastillas cada 8 horas o cada 12, no cada 4, y no teniendo que ir al hospital, simplemente acompañando y entendiendo que mi cuerpo está dejando salir esas piedras que ya yo abrí mano y dejé que saliesen, ya dejé de resistirme y por lo tanto ellas están limpiando y están saliendo hacia afuera, porque ya resolví lo que tenía que resolver hacia ellas. Entonces, la intensificación, la parte intensa, ¿no? Lo que se intensifica el dolor con tu resistencia, con tu miedo. El otro día vi una película en la que los pondremos los domingos, vamos a poner pedacitos y yo creo que a ver si consigo ponerlo en las redes. Y hablaba del momento de una señora que trabajó toda su vida y era famosa, entonces decidió la fama y el trabajo y se quedó sola. Y llegó un momento que llegó al hospital, estaba en el hospital y le daban el diagnóstico de que su corazón ya se había cerrado por todos los sitios, que tiene mucho a ver con la información de cerrar las puertas de tu corazón para dedicarte solamente a algo más frío, más calculado como el trabajo, ¿no? Y se había cerrado de tal manera que solamente un trasplante y no estaban consiguiendo el trasplante de corazón para ella. Entonces hablaron de llamar al exmarido para que pudiese llegar, llamaron al exmarido y demás, estaban en la escena. Y ella entra en un cuadro ya para morirse. Entonces los médicos empiezan a decir, son los pulmones, tiene mucha pleuresía, hay mucho líquido pulmonar,
hay no sé qué, está el pericardio afectado, y entonces comienzan a ponerle la medicación y uno de los médicos, y entonces dicen, hay que llevarlo a la UTI ya, a la UCI ya, y uno de los médicos dicen, no, paren, no es miedo. Es miedo, se está muriendo, sabe que se muere y se muere sola. Es su miedo a morirse sola. Entonces le dice, respira. Entonces, no estás sola, estoy contigo. Y en ese momento entra el marido por la puerta, le coge la mano y ella vuelve con totalmente los ritmos. Sería un ataque de pánico, una situación de ansiedad. Claro. Es esto. Es decir, en el momento en el que ella vio, ella se murió igual. Llegó al final, pero llegó con paz, no llegó con el miedo que potenciaba cada vez más los síntomas, ¿no? Entonces, el miedo, y hay estudios que demuestran esto, cuando hay grandes accidentes, grandes traumas, que tienes un accidente de tráfico muy, muy grande, la persona empieza a tener reacción al dolor cuando es consciente de lo que vivió. Cuando el médico le verbaliza, usted ha tenido tal cosa, ahí comienza hay un despertar del dolor muy grande, una conexión con el dolor, ¿no? Porque mi biología me protege del dolor automáticamente. Es como cuando te caes, ¿no? Cuando haces un evento que puede haber trances y la persona entra en hipnosis y las personas están de pie y las personas se caen. Y la gente dice, pero se puede matar. No, el cuerpo sabe cómo caer cuando es un proceso así. Tiene una memoria, el inconsciente está activo. El inconsciente no está hablando contigo, pero está cuidando de ti el tiempo todo y está registrando todo lo que está sucediendo en ese momento y tienes una forma de caída biológica de tu cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, si lo dejásemos ser y lo entendiésemos con lo que nos dice, nos iría mucho mejor, ¿no? Hombre, de hecho, ¿cuántas veces escuchamos esas noticias de que se ha caído un niño pequeño o un bebé de un tercer o un cuarto piso y no se ha hecho absolutamente nada? Porque en ese momento el niño no era consciente de lo que estaba pasando, ¿no? No, y el inconsciente biológico actúa y lo pone, y además del inconsciente biológico ahí entraríamos, ¿no? Las programaciones, toda la parte energética, toda la parte de información del cuerpo del niño y de la familia. Entonces, nada es casual, todo está lleno de información en todo momento, ¿no? Y eso no es raro, eso es para todos los que estamos el día a día y cada uno de los que están. Lo genial es que las preguntas biológicas que estamos preparando para compartir ya casi están, y quien esté interesado podemos enviar libros con esa información. Pues sí, porque es eso, que si quieres verlo, o sea, si te abres a verlo de una manera diferente, te pueden ayudar mucho. Y de una forma muy simple, ¿no? De verdad, es algo que tú que me conoces desde hace tiempo, mi lucha era, vamos a hacer tal curso. Y yo decía, sí, pero si yo me curé sin curso, ¿cómo yo voy a vender un curso para enseñar esto? ¿Sabes? Esa lucha Claro. de ese tema, ¿no? Pero realmente no tenéis que estudiar nada, pero se tenéis que permitiros conectar, y después cada uno puede sí llegar a la información que te va a ayudar. Esa información pero es importante saber que la información ya está dentro de ti, que tú tienes esa conexión inconsciente constante con la información, y es abrirte a la posibilidad y de que se te muestre lo que tu cuerpo te está diciendo, ¿no? Claro, es no dudar del cuerpo. Es que el cuerpo no te miente nunca. Y bueno, pues eso, es hacerle caso, es escucharlo, que para eso se está manifestando a través del síntoma, ¿no? A mí una de las cosas que me pasó también, que fue, yo creo que fue lo que más me hizo darme cuenta de que realmente esto funciona y de que realmente esto es así. Yo estaba diagnosticada de asma. Entonces, bueno, pues yo se me diagnosticó a raíz de un catarro bastante fuerte. Entonces, bueno, pues el catarro no se acaba de marchar, yo tenía dificultades para respirar, total que al final pues fui al neumólogo y me miraron asma. Y estaba con inhaladores y con todo eso. Pero yo ya había empezado a estudiar, ya estaba metida en todo esto y ya tenía mucha curiosidad de saber a ver de dónde me venía el asma, y no había manera de encontrarlo, no había manera, o sea, tardé tiempo, hasta que al final un día escuchando un audio de alguien que estaba hablando sobre esto, se me encendió la luz porque le escuché decir una frase que me resonó y automáticamente hice la conexión
Y automáticamente mi mente ya me trajo la imagen de la situación que probablemente era la causa de lo que me había pasado, ¿no? Fue brutal, porque en aquellos momentos tuve que parar de hacer lo que estaba haciendo, porque fue como un escalofrío, como un estremecimiento en el cuerpo. Me entraron como sudores fríos, simplemente por escuchar esa frase. Sí. Y ahí dije, es esto y tiene que ser esto, o sea... Y entonces a raíz de notar y de sentir que era eso, hice un trabajo relacionado con, pues bueno, con dejar soltar todo lo que yo me había reprimido en una determinada situación. Y lo hice en la ducha, además me acuerdo, porque fue, digo, me meto en la ducha, que si tengo que gritar, no me oye nadie. Me puse allí a berrear y a gritar y a escupirle a la persona que mentalmente tenía delante de todo y decirle de todo. Bueno, entré en la ducha. Eso significa cuánto. Entré en la ducha con dificultad para respirar, o sea, yo me notaba que, ¿vale? Cuando hice el trabajo acabé llorando, bueno, porque claro, esto es como rascar, ¿no? Todo es empezar. En cuanto empiezas a tirar del hilo, llega un momento en el que de repente no sabes ni cómo y hace todo y sale todo, ¿no? Por lo menos yo lo viví así. Entonces fue acabar de la ducha, salir de la ducha, tomé una respiración profunda y me di cuenta de que podía respirar. Y dije, no puede ser, no puede ser. No puede ser hasta hoy. Nunca más volví a utilizar los inhaladores, nunca más utilicé los ventolines, nunca más. Se acabó. Nunca más volví a tener nada más. Luego, a raíz de eso, después empecé ya a investigar un poco más, a ver de dónde me podía venir y al final yo creo que lo encontré todo, ¿no? Pero simplemente a mí lo que me sorprendió fue el hecho de que cuando la información te llega, tú lo notas. Exacto. Y tú lo ves. Tu cuerpo reacciona. Yo lo vi perfectamente. Y tú lo ves. Dije, y lo genial, porque esos pasos son magníficos para poder explicar y llevar a las personas, ¿no? Eso me parece genial y te agradezco que lo compartas. Y además de eso, después tú también lo puedes ir confirmando, te das cuenta de que es como un aprendizaje, ¿no? También de ese camino. Y llega un momento en el que te das cuenta que siempre las emociones van dos, ¿vale? La rabia y la tristeza casi siempre van, y en el asma están, y el gran miedo, porque el asma es miedo a muerte, dependiendo si es bronquial o laringe y demás. Pero te das cuenta de la importancia de desbloquear eso y que muchas veces no necesitas ya ni entender nada más, es eso. Y entender que nunca más tienes que repetir una situación en la que se te vuelva a poner parecida y callarte. Simplemente es esto. Y muchos de los que nos estén escuchando que tengan algún dolor están diciendo, sí, pero yo no sé, yo no tengo. No, párate. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que te está doliendo? ¿Qué es lo que te está impidiendo hacer ese momento? ¿Para qué sirve? Es decir, respirar. El asma es miedo a la muerte, porque te estás quedando sin vida, sin espacio. No estás diciendo que tú quieres ser lo que tú quieres ser o tienes un cuadro de miedo a la muerte. A mí hace poco pasé por una situación de atragantarme, me estaba muriendo, vi de nuevo muerte y en ese momento decidí, no, esto es así, y automáticamente después que se pasó, despertó un cuadro alérgico asmático en mí muy fuerte y yo siempre tuve Ventolin, tomaba cuatro diferentes para los pulmones. Y acompañando que pase COVID y que el pulmón derecho estaba afectado, pues esta vez fue fuerte el impacto con eso, ¿no? Y vi como yo le decía, a Alessandro le decía, no necesito ir al médico, es el miedo a la muerte. Viví el miedo a la muerte claramente, me vi que me podía morir. En un día, sin Ventolin y sin nada, se había pasado. ¿Quiere decir eso que las personas no tienen que ir al médico con el asma? No. Si tú tienes asma y no tienes conciencia, lo que tienes que ir a algún hospital. Cuando tengas conciencia, ya no necesitarás ir al hospital, pero ya será automático. Pero mientras tanto, que necesitas el Ventolin, necesitas ir a ponerte porque son, en portugués, a los medicamentos se les llama remedios, ¿no? Y me parece una palabra magnífica para explicar, porque es un remedio que te colocas mientras no te resuelves. Es un remedio que necesitas ponerte hasta que sirves la conciencia. Y cuando tengas la conciencia ya no necesitas el remedio, ¿vale? Ya lo has resuelto. Pero mientras tanto te tienes que apoyar. Yo siempre digo que estoy viva por los 30 pastillas que yo tomaba. Si yo no tuviese esto, no tendría esa solución.
Hombre, claro. Entonces, lo que tú dices de tomar esa conciencia, de saber qué es la parte del cuerpo, qué es lo que me está queriendo decir. ¿Necesito saber toda la historia de mis abuelos? No. ¿Necesito saber de mi familia? No. Necesitas alinearte a lo que tú no te permites decir, a lo que tú no te permites sentir. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo? ¿Para qué sirve esa parte de tu cuerpo? ¿Cuál es la función que tú no puedes hacer? Y eso ya tu biología te está hablando. No puedo levantar el brazo. ¿Por qué no puedes levantar el brazo? ¿Qué es lo que hace? La pierna es para dar pasos, es para activarte. Tu esqueleto es información constante, ¿no? Entonces, bueno, pero iremos desgranando más esos temas de un punto más simple, para que no se pierdan en teorías y sí que lo tengan más simple y lo vamos, está casi preparadito, ¿no? Es aprender a aplicar el sentido común, porque la biología es muy lógica. A pesar de que nos parezca que no, pero es muy lógica, tiene mucha lógica. Entonces, es aprender un poco a tener esa visión, ¿no? Y que cada parte de tu cuerpo tiene una función y entender que lo que tú sientes y cómo te emocionas y piensas está directamente relacionado con esa parte de tu cuerpo. Entonces, cuando piensas eso, ya lo otro se te va a abrir solo. Porque en el momento, como tú bien decías, en el momento en el que te duele algo y dices, ok, pero ¿para qué tengo esto? Y te das ese permiso de pensamiento, la información empieza a venir. Es claro, que claro. Que hace totalmente diferencia. No necesitas saber la teoría, no va de eso. Va de conectarte a ti. Sí. Bueno, se ha acabado el café por hoy, de nuevo. Se acabó el café por hoy. Mira, además aquí ya está casi de noche. Quedando sin luz. Sí. Ha sido un placer, como siempre. Como siempre, la verdad que sí. Es una gozada poder charlar así y saber que, bueno, pues que hay gente que por lo menos va a resonar con algunas de las cosas que podamos decir aquí, ¿no? Exacto, semillas. Es esto. Muy bien. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Pues sí, nos vemos en el próximo café. Exacto. Venga. Un besazo, te quiero mucho. Besos a todos. Decir que quien nos está siguiendo, porque nos están enviando emails, que pueden dejar en los comentarios aquí de YouTube todas las preguntas y demás, ¿vale? Y porque proponer temas también, ¿no? Claro. ¿Qué? Proponer temas, claro. Preguntas, situaciones propias, porque así podemos hablar y ir abriendo cada vez más al público. ¿Ok? Claro. Me parece genial. Chao. Bueno, venga. Hasta luego. Chao. Chao. Adiós. Chao.